Hola a todos, ya son las 9 de la noche y como cada semana ya estoy aquí con ustedes, esta vez para hablar de debriefing. Bueno, este video va dedicado para alguien muy especial que está en Perú viéndonos por ahí y bueno, para todos ustedes también, pero fue quien sugirió el tema y bueno, espero que estés muy bien y que ya caminando para adelante. Anuncios parroquiales en lo que empieza a juntarse la banda aquí. Eh, Mañana voy a estar en el hospital en el Pemex Central, en el norte de la Ciudad de México, a las 7 de la mañana, así es que al ratito viajo en camión para allá para poder dar una plática. El 30, 31 y primero en el evento de CIMEX de la UNAM. El 1 de junio en la tarde hay un evento de la American Heart Association para facultados y coordinadores, también por ahí nos vemos. El sábado 2 de junio voy a estar virtualmente en Santiago de Chile, en la Universidad de San Sebastián, en la introducción para un curso de posgrado, un diplomado en simulación, entiendo. Y luego la siguiente semana, 7, 8 y 9 de junio, vamos a estar en el curso EUSIM avanzado en la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y por último, el 15 y 16 de junio en la Universidad de las Américas en Chile, dando el módulo de debriefing para el diplomado en simulación clínica. Bueno, espero no haber olvidado a nadie y estar con todos ustedes por allá. Bueno, el tema de hoy que decía es debriefing. Veo a algunos de ustedes como Víctor Pimentel, que ya lo conoce, el tema, que ya lo maneja bastante bien, pero también hay gente que no lo conoce del todo o quizás incluso es un término nuevo para ustedes. El término debriefing se incorpora a la educación médica hace unos 30 años, pero en realidad existe en la psicología y en la educación hace mucho más tiempo. Es una estrategia para analizar una experiencia, pero de una manera en que se aprende y se busca la mejora continua. Esto se utilizaba, por ejemplo, en los juegos de guerra, que son famosos por ahí, incluso hay películas de esto, donde durante varios días están haciendo ensayos de batallas y de cuestiones bélicas ficticias y al final lo que hacen es lograrse juntar todos, reunir y analizar de una manera constructiva qué pasó, qué podría ser diferente, cómo se podría mejorar y qué se aprende de la experiencia básicamente. En el área clínica esto se incorpora más recientemente eh, bueno, se incorpora a partir mucho de la simulación clínica. En aviación también se hace después de accidentes aéreos para entender qué fue lo que pasó y pues para mejorar procesos. Entonces, de ahí la palabra debriefing. Hay quienes han dicho que debe de traducirse al español y la mayoría, hola Moisés, ¿cómo estás? Y la mayoría, pues coincidimos en que no hay una traducción tan específica y que refleje todo el sentido de la palabra y que es como esas palabras que deben de adoptarse tal cual en el español y de hecho en algunos textos y en alguna literatura ya se utiliza así, debriefing, como este periodo después de la simulación en el que se analiza la experiencia y probablemente sea el momento crítico en la simulación clínica. Eh, ¿Qué es lo que pasa en el debriefing? Bueno, para los que son nuevos en esto, otra vez estoy viendo varios expertos ahí que podrían dar más clases de debriefing que yo, pero para los que son nuevos en esto, el debriefing se puede dividir en tres etapas, ¿no? Una etapa, vamos a llamar, de descripción, también en Estados Unidos le llaman de reacciones, cuya finalidad es tratar de llegar a un consenso sobre los eventos de la experiencia vivida. Repito, puede haber sido una simulación clínica o puede haber sido una experiencia clínica real, pero la idea es llegar a un consenso de lo que sucedió. Después viene una etapa de análisis. En la etapa de análisis
lo que se hace es tratar de entender qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué podría cambiar, pero de una manera muy constructiva, muy segura, sin amenazar a los participantes, es decir, sin que se sientan juzgados, al contrario, buscando un sentido de camaradería, de amistad, de apoyo. Y por último viene la etapa de aplicación, y si mal no recuerdo, en Estados Unidos le llaman de síntesis, pero la idea es cómo llevar o cómo producir estos cambios y llevarlos a la vida real. Bueno, voy a ir un poco hablando de cada etapa porque la clave del debriefing, a diferencia de lo que hago en estos videos, no es hablar sino escuchar. Entonces, más o menos 75% del tiempo los que hablan son los participantes del debriefing y uno se vuelve un facilitador. Que eso es una gran diferencia con la retroalimentación, que es lo que vemos, ya se está moviendo esto de aquí atrás, que es lo que vemos en las residencias actualmente, que se le dice que estuvo bien y que estuvo mal a la gente, incluso se les castiga por haber hecho malas cosas, etcétera. Entonces, eso es muy diferente en el debriefing. En el debriefing se hacen preguntas y se escucha. Y la finalidad no es solo entender los eventos y los procesos, sino los pensamientos, las ideas y las creencias que llevaron a una persona o a un grupo de personas a tomar una decisión específica. Entonces, en la etapa de descripción, como les decía al principio, se busca llegar a un acuerdo de los eventos. Y yo lo que hago es uso una pregunta clave en mi mente y lo que les digo a la gente que hace debriefing conmigo es ¿cómo verbalizas esa pregunta a tu manera? O sea, cada quien puede hacerlo de diferentes maneras. Entonces, para mí la pregunta clave en la etapa de descripción es ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué eventos sucedieron? ¿En qué orden? ¿Cómo interactuaron entre ustedes? Y normalmente van a notar que uno responde, no, es que pues fulano de tal se equivocó, o que metimos la pata, o la gente tiende a señalar lo negativo de manera natural. Con el tiempo, cuando ya se acostumbran a hacer debriefing, no pasa tanto, ya empiezan también a señalar aspectos positivos, pero originalmente pues pueden empezar a hablar de cosas negativas y hay que tener mucho cuidado y tomar nota de todo lo que sea. También hay que, si observamos la experiencia clínica como sucede en la simulación, contrastarlo con nuestras propias observaciones, pero sin emitir juicios. O sea, podrías decir algo así como, yo observé que intubaron al paciente después de que Juan dijo que estaba hipóxico, ¿no? Platíquenme un poco más de eso. Entonces, haces la observación, pero sigues con una pregunta y tratas de entender el proceso y realmente es con curiosidad y con intención de entender el proceso mental que lleva a las personas a tomar decisiones. En la siguiente etapa, que es la de análisis, lo importante es analizar lo que estuvo bien y lo que podría estar mejor. Siempre en aras de tener un buen ambiente y que la gente se sienta cómoda, es bueno preguntar eso, ¿qué estuvo bien? Entonces hay que escuchar lo que a los participantes les parece que estuvo bien. Pueden suceder dos cosas, que estén en lo correcto y que esté bien, o que ellos sientan que estuvo bien, y entonces desafiar un poco eso, ¿por qué crees que estuvo bien? ¿De qué otra manera podría hacerse? Y si conocen alguna manera en que se podría hacer mejor, por ejemplo. Y después, lo que estuvo no tan bien hecho, al menos de acuerdo a sus propias observaciones, después pueden descubrir hasta que sus observaciones no necesariamente son las correctas, pero lo que de acuerdo a sus observaciones podría estar mejor, va seguido de esa pregunta, ¿no? ¿Qué podría hacerse mejor o hacerse diferente? Algo que yo no les recomiendo es que usen preguntas en el sentido negativo, decir que estuvo mal, porque lo único que haces es reforzar la conducta negativa en lugar de reforzar las conductas positivas. Es mejor decir qué podrían hacer mejor y cómo, y profundizar en eso. Entonces, hasta ahorita llevo 3 preguntas claves. ¿Qué pasó? Para la etapa de descripción, para la etapa de análisis, ¿qué estuvo bien? ¿Qué podrían hacer mejor? ¿O qué podrían hacer diferente? Y
Y para la etapa de aplicación, ahorita voy a decir la pregunta, pero bueno, en la etapa de análisis pueden profundizar mucho más en lo que hacen, ¿no? Algún ejemplo que doy en mis conferencias, probablemente mañana lo diga en Pemex y en la semana en Cimex, soy muy repetitivo, pero es que ustedes, por ejemplo, observan a alguien que intuba a un paciente y lo intuba en el momento indicado, en el momento correcto, y le digas, oye, yo observé que intubaste al paciente en tal momento, estaba hipóxico, había muchas indicaciones para hacerlo, pero me pregunto, ¿por qué lo hiciste? Y el alumno simplemente diga, pues, no sé, yo creí que era lo correcto, nada más, ¿no? Entonces es como una acción apropiada, pero por las razones inapropiadas, ¿no? Y lo contrario, puede ser que tú veas que intuban, que no intuban al paciente en el momento que tú pensabas que debía intubarse al paciente y le preguntas a la persona encargada de la viera y le dices, oye, Juan Fraga, vi que te tardaste en intubar al paciente, que titubeaste un poco en la decisión, o bueno, a mi parecer titubeaste, pienso que es peligroso en el contexto de que pues estaba hipóxico, tenía dificultad respiratoria, me pregunto, ¿tú cómo lo viste, no? Pues tú eras el que estaba ahí, no yo, entonces me interesa saber qué pasa dentro de tu cabeza. Y responde Juan Fraga, dice, no, la verdad es que yo sí quería intubar al paciente, pero pues yo sé que era una intubación difícil, tiene el cuello corto, tiene la mandíbula larga, un malampatía alto, y vi que estaba ocupado. Hola Ana María, ¿cómo estás? Vi que estaba ocupado Lucía, que me iba a ayudar, y Francisco, que también me iba a ayudar, entonces vi que respondía bien a la ventilación con el balón válvula, oxigenaba bien, esperé a que se desocuparan y por eso me tardé en intubarlo, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensábamos que era una acción inapropiada, por las razones que fueran, cuando escuchamos las razones que nos da el alumno, lo que él estaba pensando, descubrimos que había una lógica detrás de sus acciones y era completamente correcta, ¿no? Entonces, el debriefing sirve para ir más allá que solo observar acciones, sirve para entender los marcos de pensamiento y las razones o las creencias que hay detrás de ciertas conductas, ¿no? Ahora, en la etapa de aplicación es cómo va a transformar esto tu práctica clínica real. Entonces, la responsabilidad del que hace el debriefing es lograr que las personas deseen cambiar y eso pues es un reto porque, como repito, es hacer preguntas y lo que quieres no es que digan, ay, qué padre experiencia fue la simulación clínica o qué bien retroalimenta este señor que no nos regaña y pues nos hace buscar maneras de mejorar. Gracias por todos los corazoncitos. La idea de la aplicación es traspasar esta experiencia al mundo real, como leyeron, si ya leyeron el libro que compartí en la semana, por ahí dice alguien, saludos Lalo Rangel, saludos Pau Barragán, nos vemos el viernes con mucho gusto por allá en Cimex, o en Aja, no sé dónde te vaya a ver, pero bueno, te veo por allá. Saludos, Cris. Entonces, el tema es cómo llevas esta experiencia a transformar tu vida. Y lo que les decía del libro que subí en la semana es que algo que dicen varios de los que hacen recomendaciones, cuando diseñan un centro de simulación, no piensen en un hospital, piensen en un teatro, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que esta escena de teatro que sucedió en una sala de simulación se transforme en una experiencia que va a modificar la conducta en el área clínica realmente? Por mucho que se parezca la sala de simulación al escenario real, tú lo que buscas es que cambien su conducta en la vida real. Entonces, la pregunta clave, o la pregunta que a mí me hace acordarme de cómo llevar la etapa de aplicación o de síntesis es ¿qué te llevas? ¿No? Pero entonces responden, por ejemplo, una respuesta bien común es que me tengo que comunicar mejor o que tengo que escuchar más a las enfermeras. Les digo, bueno, eso es un bonito deseo, pero no es un propósito, no es un objetivo, ¿no? Entonces tú tienes que ver que sea un objetivo alcanzable, medible y que tenga un tiempo, ¿no? Entonces le digo, ok, tienes que escuchar más a las enfermeras. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cuándo le vas a hacer? ¿Y cómo le vas a hacer? ¿No? Y entonces profundizar en eso con los participantes para que realmente se convierta en una intención real y con tiempo y con propósito y con todo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Saludos.
Dice Gaby Ortiz, aprenderse las dosis de todos los medicamentos es algo que habitualmente contestan. Sí, o sea, se me hace curioso porque pues a lo mejor ponen ese propósito porque en la etapa de análisis se descubre que no se sabían la dosis, ¿no? Y entonces en el análisis tendrías que decir qué herramientas cognitivas te pueden ayudar a acordarte de la dosis en un momento de crisis, ¿no? Y entonces no necesariamente digan, me las tengo que memorizar, porque pues, está difícil memorizarse el PLM, ¿no? Pero que digan, bueno, a lo mejor me tengo que saber los medicamentos más críticos de memoria, pero para los demás puedo traer un libro de bolsillo o una tarjeta con las dosis de los medicamentos que yo utilizo. Honestamente, yo sigo checando el PLM de vez en cuando doy recetas, ¿no? Aunque sean medicamentos que recete mucho. Entonces, si en la etapa de aplicación te están diciendo aprenderme las dosis, a lo mejor en la etapa de análisis habría que revisar a más profundidad las opciones cognitivas que tienen los estudiantes para poder modificar la conducta de no saberse la dosis durante la etapa crítica, ¿no? Y explorarla junto con ellos y que ellos mismos den ideas, ¿no? De, pues trae la tarjetita o en la sala de urgencias tenerlas apuntadas en la pared las más frecuentes o tener los algoritmos pegados, trae tarjetas en el bolsillo o el celular, ¿no? Que es una computadora de bolsillo que ayuda mucho. De acuerdo, Gaby. La memorización es como de bajo nivel, ¿no? Y lo que buscamos es que los estudiantes utilicen más el pensamiento y que la memoria se la dejen a Google. Bueno, ahora, por otro lado, la gente piensa en el debriefing como que solamente tiene cabida en el ambiente clínico, en el ambiente simulado. Y algo que toman pocas veces en consideración es que el debriefing per se debe de ser enseñado a los estudiantes de medicina para que lo utilicen en el campo clínico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el debriefing llevado al campo clínico es un área de oportunidad importantísima. Por ejemplo, se ha visto en hospitales que utilizan el debriefing después de eventos reales que la supervivencia al paro cardíaco mejora a partir de la adopción del debriefing. Entonces, lo que creas es una organización que aprende de su propia experiencia y van cambiando procesos y van modificando su conducta para mejorar de manera continua. Entonces, si tienes facilitadores de debriefing dentro de la institución y tienes el hábito de hacer debriefing después de eventos críticos o, por ejemplo, eventos centinela y esto, te da la oportunidad de, en un ambiente constructivo, no disciplinario, no para castigar, no para, digamos, averiguar quién fue el culpable de una situación en el hospital, sino para mejorar los procesos y evitar que vuelvan a suceder, se hace el debriefing. Yo tuve la oportunidad de hacerlo en 2 ocasiones. Una con un evento que hicimos simulación in situ y simulamos un paro cardíaco en una habitación y descubrimos, no sé, como 15 cosas que podíamos mejorar en el hospital después de la simulación. Y además la gente se queda con ese deseo de hacerlas, no nada más es como que, nos dijeron del área de calidad que tenemos que poner estas tarjetitas en el carro rojo, sino que realmente sale de la gente la solución y la institución la adopta, ¿no? Y la otra fue un caso real en el que un chico desgraciadamente broncoaspiró en el quirófano a pesar de haber cumplido con el tiempo suficiente de ayuno, por lo menos de acuerdo a lo que decía el expediente clínico, ¿no? Un caso muy parecido a lo que pasó recientemente en Oaxaca, y no quiero hacer referencia a eso porque no quiero politizar. Pero al final del debriefing, primero, los médicos lo agradecieron porque pensaron que los mandamos llamar para suspenderlos o para castigarlos del hospital, y en realidad los invitamos para escucharlos. Pero también sirvió para que ellos escucharan a nuestro personal del hospital, a las enfermeras y a todo el personal para ver qué se podía mejorar de su actitud en el momento crítico, porque obviamente uno se vuelve grosero a veces, grita, toma actitudes que no necesariamente son constructivas, y eso pues también sirvió un poco para ponerse en el lugar del resto del personal. Pero al final hicimos o llegamos al acuerdo de hacer 13 puntos que se implementaron a lo largo de los siguientes meses, tanto en quirófano como en urgencias, como en las diferentes áreas del hospital, para mejora del hospital, y entonces se convirtieron en procesos y en candados de seguridad antes de las cirugías en niños, ¿no? Por ejemplo, se habló de tener ultrasonido estomacal antes de las cirugías en niños, como una medida para prevenir la broncoaspiración. Muy sencillo y fácil y pues, digamos, económico. Gracias, Alberto, por tus comentarios.
Bueno, entonces, creo que el debriefing tiene varias aplicaciones posibles. No es la retroalimentación tradicional, es decir, la retroalimentación tradicional también podríamos platicar de ella en otro video. También sirve, por ejemplo, cuando estamos hablando de habilidades psicomotrices, pero el tema es que el debriefing ayuda un poco más para entender el pensamiento y estas cuestiones en los participantes. No sé si tengan comentarios o algo por ahí. Estoy unos minutos más y ya me desconecto porque además mañana viajo muy temprano a México, a Pemex, a dar una charla. Entonces, no sé qué quieran comentar por ahí. Espero unos minutitos. Hola Alicia, ¿cómo estás? Alfredo, buenas noches. Jaime Encinas. Bueno, no veo muchos comentarios por ahí. A todos ustedes les agradezco que se hayan conectado. Por ahí, el debriefing es el corazón, alma de la experiencia en simulación. Ralph Manserly Howard del año 2000. Muy bien, Hugo. Eres un nerd como siempre, pero por eso me caes bien. Dice Ana María Zamora, ¿cómo puede hacer uno? ¿Cómo puede hacer uno qué? Gracias, Sandra. Daniela, gracias, Daniela. Liz, hola Liz, ¿cómo estás? A ver que se acaba de unir, pero yo ya voy de salida, Liz, llegaste tarde. Luego lo ves. Ana María, me quedé con tu pregunta. ¿Cómo puede hacer uno qué? Creo que ya se fue Ana María. No. Bueno, si no veo el mensaje pronto. Aquí está, aquí está. Para no perder el hilo en el debriefing. Excelente pregunta y además me das como 2 minutos más de charla. Bueno, a ver. ¿Cómo no perder el hilo del debriefing? Bueno, en el caso de la simulación clínica es relativamente sencillo. Tú tienes objetivos de aprendizaje y lo que yo les digo es tu brújula. Entonces, si tienes claro para qué se diseñó el escenario de simulación, las preguntas que vas a ir haciendo en el debriefing y la manera de profundizar en ellas va a ser orientado a los objetivos de aprendizaje. Entonces, obviamente, si los objetivos de aprendizaje eran cómo hacer trabajo en equipo, pues tus preguntas irán encaminadas a cómo vieron el trabajo de equipo, qué podría mejorar el trabajo en equipo, qué saben ustedes sobre trabajo en equipo y qué cosas sí se hicieron en el escenario y qué cosas podrían mejorar en el escenario y cómo mejorar y profundizar sobre eso, ¿no? O sea, pero siempre pensando en los objetivos de aprendizaje. Cuando es en una situación clínica real, es más complicado porque el objetivo es un aprendizaje un poco más abierto, no tienes como un objetivo de aprendizaje definido, pero en este caso, en los que yo les expuse, en el caso 1, que hicimos una simulación in situ de un paro cardíaco en el hospital, el objetivo era identificar áreas de oportunidad para mejorar la atención a paros cardíacos reales en el hospital. Entonces, las preguntas iban encaminadas a eso. Y en el caso del chico de la broncoaspiración, el objetivo era saber en dónde fallamos como equipo y cómo evitar esas fallas. Y también en los casos que no fallamos, pero que podríamos fallar, cómo estar seguros de que lo sigamos ejecutando correctamente esos procedimientos. Entonces, esos eran los objetivos y así fuimos llevando las preguntas. En el segundo caso, pues fue más tenso porque todo el mundo creía que era una reunión para llamarles la atención por la cultura que existe en las organizaciones y pues fue una sorpresa para ellos que en realidad era una dinámica constructiva donde se analizó desde la óptica de todos los que se involucraron, eran como 16 personas,
en la atención de ese niño desde que llegó hasta que sucedió el evento y las primeras horas posteriores al evento y cómo mejorar, ¿no? Dice Ana María que cómo priorizamos el cómo fallamos. Es que más que preguntar cómo fallamos, yo pregunto qué hicimos bien y qué podríamos hacer mejor. Y para dirigirlo, digo, ¿qué hicimos bien en relación a el manejo de la vía aérea o en relación a la comunicación? Así, ¿y qué podríamos hacer mejor en relación a esto? O sea, para encaminarlos cuando el grupo no está tan orientado hacia el objetivo de aprendizaje. Entonces así tú puedes como orientarlo mejor. Si lo quieres dejar más abierto un poco para saber un saborcito de la experiencia que tienen los alumnos, pues les dices, ¿no? ¿Qué podrían hacer mejor? Y obviamente a veces se van por un camino que tú no esperabas, pero también a veces es interesante saber cuáles son las necesidades propias de los estudiantes. Entonces, te lo dejo así, Ana María. A veces puedes encauzarlo, pero también a veces es interesante dejarlo un poco abierto para saber, porque al final uno educa en base a las necesidades que tienen los estudiantes. También uno puede crear las necesidades, obviamente, con un buen escenario y un buen diseño del escenario, ¿no? Bueno, espero un minuto más para que sean 27 minutos de transmisión y le cortamos. Ya estoy subiendo, después de grabar estos videos, a un canal de YouTube. Les invito a suscribirse y darle like. Bueno, si llegamos a miles de likes, a más de 1000, haremos algún tipo de fiesta virtual con todos ustedes o algo para festejarlo. No soy, como dicen, un influencer o esos que dicen los millennials de hoy, pero bueno, espero hacer muchas amistades por este medio y seguir conectado con ustedes aquí y en YouTube y en las redes sociales. Gracias a ti, Ana María, ahora estuviste muy participativa. Espero verte en un par de semanas por allá en Santiago. Y bueno, también a los demás, próxima semana, esta semana en CIMEX y la próxima semana en la UNAM y la siguiente en Santiago de Chile y por ahí. Dice David Sáez que si va a haber fiesta. Sí, cuando llegue a 1000 likes en YouTube. Te invito a la fiesta, David, tú que vives en Querétaro. Bueno, muchas gracias a todos. Estamos en contacto por aquí. No olviden poner sus comentarios, sugerirme temas. Ya no lo voy a preguntar en la página, pero si ustedes ponen los likes y ponen qué temas quieren el próximo lunes, con mucho gusto lo ponemos. Ya mi teléfono me está mandando a dormir porque hay que trabajar mañana muy temprano. Chao.